Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a iniciar meditando en el proverbio 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho suelto avergonzará a su madre. Los hijos que no son instruidos, disciplinados y refrenados por sus padres, maestros o tutores, más tarde los avergonzarán y se perjudicarán a sí mismos. Por ello, chicos y chicas, recibamos todo lo que edifica nuestra vida con buena actitud. Bien, luego de esta pequeña reflexión en el libro de Proverbios, vamos a hacer la presentación de nuestro tema. Los derechos y la familia. ¿Qué vamos a aprender hoy? Precisamente los derechos fundamentales de la persona y el núcleo familiar. Bien, dicho esto, vamos a nuestro tema. Los derechos, la familia. Primeramente vamos a definir qué son los derechos humanos. Son aquellas facultades que se les reconoce a todos los seres humanos por el mero hecho de ser seres humanos, ¿no? Los seres humanos parten de considerar la dignidad humana como base y sustento de nuestra personalidad, pues sin ellos no podríamos vivir como tales. Estos derechos alcanzan a todos los seres humanos, al margen de las limitaciones físicas o mentales, de su forma de vida, de su grado de educación, son iguales para todos. Muy bien, dicho esto, los derechos humanos tienen características, por ejemplo, inalienables, ¿no? Imprescriptibles, progresivos, inherentes a la persona. También nos dice que son integrales y finalmente que son universales. Por eso es que hemos mencionado que son iguales para todos los seres humanos. ¿Sí? También podemos mencionar que los derechos humanos tienen una clasificación y se clasifican en 3 generaciones. Primera generación, vemos los derechos civiles, ¿no? A la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías jurídicas, a la libertad de opinión, expresión y de reunión. Los derechos políticos, a participar en los asuntos políticos, a elegir y ser elegido, como también a participar en el gobierno del país, ¿no? Todos estos derechos políticos y civiles forman parte de los derechos de la primera generación. Luego tenemos los derechos económicos, a un salario suficiente, a un nivel de vida adecuado, al trabajo, a la protección de la maternidad y a la sindicalización, que pertenecen a los derechos sociales. Y los derechos culturales, a la educación, a participar de una vida cultural. Todos estos derechos pertenecen a la segunda generación. Y finalmente tenemos la tercera generación, que son los derechos de solidaridad, es decir, derecho al desarrollo, a la libre determinación de los pueblos, a la paz y a un medio ambiente sano. Muy bien, entonces, para concretar esta primera parte, vamos a ver que los derechos humanos son facultades que se les reconoce a todos los seres humanos por el hecho de ser personas, ¿no? Por el hecho de ser seres humanos. ¿Tiene características? Sí. Ha mencionado que son universales, son integrales, son inherentes a la persona, progresivos, imprescriptibles, inalienables, ¿no? Y podemos reconocer a los derechos humanos en 3 generaciones. Muy bien. Continuemos. Derechos fundamentales de la persona. Encontramos en la Constitución Política del Perú. En el artículo 2 de nuestra Constitución, ¿sí?, vigente, la de 1993, se consagran los derechos fundamentales de la persona, los cuales deben de conocerse para poder exigir que sean respetados y poder respetarlos también. En ese sentido, toda persona tiene derecho a, como podemos ver aquí,
hay 20 ítems, ¿no? No vamos a tratarlos todos, pero vamos a mencionarlos rápidamente, ¿no? Derecho a la vida, ¿no? A no ser discriminado, a la libertad de conciencia y de religión, a la libertad de información, opinión, expresión, ¿no? Y difusión del pensamiento, a los servicios informáticos, al honor y a la buena reputación, a la libertad de creación intelectual o artística, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. También tiene derecho a transitar por el territorio nacional, a reunirse pacíficamente sin armas, a asociarse y a constituir fundaciones, a contratar con fines lícitos, a la propiedad y a la herencia, además de participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural del país. También tiene derecho a mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas o religiosas. Hay una libertad religiosa. En el último cuadro podemos ver que tiene derecho a su identidad étnica y cultural, a su nacionalidad, a la legítima defensa y a la libertad y seguridad personal, ¿no? En ese sentido, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni está impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Muy bien, entonces es importante que las personas conozcan cuáles son, ¿no?, los derechos para ser exigidos y respetados. Muy bien. A su vez, podemos ver que en el artículo 3 dice: la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza. Es decir, que estos y los que demás están inscritos en ella son los derechos de la persona, ¿no? No solo son estos, ni otros de naturaleza análoga o que se funda en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático y de la forma republicana de gobierno. Muy bien, asimismo podemos ver instituciones que protegen los derechos en el Perú. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo es un órgano autónomo del Estado, ¿sí? Tiene como deber defender los derechos de las personas y de la comunidad, así como de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de servicios públicos a la ciudadanía. Luego tenemos el Tribunal Constitucional, que también es autónomo e independiente y tiene la función de garantizar los derechos constitucionales y de la constitucionalidad de las leyes. Está integrado por 7 miembros que son elegidos por el Congreso por un periodo de 5 años. Tenemos también el Ministerio Público. Cuando hay un atropello, delito o una violación contra la legalidad y los intereses públicos, este organismo representa a la sociedad frente a los tribunales. A estas instituciones también le sumamos a la Policía Nacional, que tiene por finalidad fundamental garantizar y mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Y antes de poder pasar al otro tema, también podemos mencionar los derechos del niño. Niño es la persona humana que aún no ha alcanzado la edad adulta y cuyo periodo de vida está comprendido entre el nacimiento y la adolescencia. El niño tiene derecho a ser protegido, tanto material como espiritualmente. No debe caer en abandono ni en falsas orientaciones. También resaltamos los derechos de la mujer. En ese sentido, la mujer ha asumido diferentes roles en el quehacer humano. Por lo tanto, se hace necesario reconocerle y asignarle los derechos que le corresponden en condiciones de igualdad con el hombre. Muy bien, vamos a continuar con el otro punto que habla de la familia. ¿Sí? Y la familia es la comunidad o grupo de personas que están unidas entre sí por lazos de parentesco. Esta se constituye por la unión de un varón y una mujer y los descendientes que son frutos de ella, o sea, los hijos, ¿no? Así como vemos aquí.
La familia en ese sentido amplio, o en sentido amplio, se entiende como el conjunto de personas, aquí, que están unidas por vínculos del matrimonio, el parentesco o la afinidad. La familia tiene funciones, ¿no? Esto ya lo conocemos, son funciones básicas, ¿no? Y también que cumple o hace todas las familias. Función reproductora, ¿no? Como vemos en la imagen. Función económica, que está relacionada con el alimentar y el sostenimiento del hogar. Función educativa, ¿no? Relacionada con la educación, con la instrucción, con la formación de los hijos, y la función recreativa, ¿no? El tiempo de ocio, esparcimiento. También vemos los tipos de la familia, ¿no? Por el tamaño tenemos la familia nuclear, que está formada únicamente por los padres e hijos, ¿no? Como vemos aquí. Familia extensiva, que está conformada por los padres, hijos y además los demás familiares, ¿no? En este caso, abuelos, tíos, entre otros. Y también tenemos, dentro de los tipos de familia, el de parentesco, ¿no? Aquí tenemos en las clases consanguíneo, que simplemente es la relación familiar existente entre las personas que descienden de una u otra, de un tronco en común, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Consanguíneo. Civil y por afinidad. A su vez, el consanguíneo se va a dividir en dos, ¿no? En línea recta y en línea colateral. Y ahí podemos entender y ver también las definiciones de cada uno de ellos, ¿no? En este tipo de familia por parentesco también podemos ver a dos grupos o dos divisiones, ¿no? Parentesco consanguíneo en línea recta, como vemos en la imagen, y en el parentesco consanguíneo en línea colateral, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Ahí está la imagen, la ilustración de estos dos puntos en los que se divide el consanguíneo. Muy bien. Son temas básicos que ya los conocemos, ¿no? Muy bien. En ese sentido, quiero concretar que la familia es la unidad social más pequeña de la naturaleza. Los miembros de una familia descienden de un tronco o antepasados comunes, ¿no? Muy bien, hay instituciones supletorias de amparo, ¿no? Como por ejemplo, cuando hablamos de la patria potestad de los hijos, ¿no? La patria potestad se acaba cuando por la muerte de los padres o del hijo, y por cesar la incapacidad del hijo, y por haber cumplido el hijo 18 años de edad, ¿no? En ese sentido. Y también la tutela, ¿no? En la tutela podemos ver 4 clases o tipos, ¿no? Testamentaria, legítima, dativa, estatal, ¿no? Y finalmente la tutela se acaba por muerte del menor, por llegar el menor a los 18 años, por cesar la incapacidad del menor y por ingresar el menor bajo patria potestad, ¿no? Entonces son instituciones supletorias de amparo. Muy bien, en ese sentido se da cuando los hijos no pueden ser o hay situaciones difíciles en la familia, ¿no? No pueden ser sostenidos o hay una separación en el matrimonio. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.